Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es una gran bendición poder tener una vida en abundancia de la palabra de Dios, en abundancia de su manifestación, de su presencia. Y es en esta mañana que hemos de proseguir en el estudio del libro de Jueces, capítulo 3. Recordemos que el libro de Jueces comprende el tiempo entre la muerte de Josué y la instauración de la monarquía. Es un tiempo aproximado de 320 a 400 años en que hemos de poder notar cómo el pueblo de Israel estuvo enredado en ese ciclo de dependencia de Dios, desconexión de Dios, inclinación a los otros dioses, esclavitud de esos dioses y de esas costumbres y de esas tradiciones, y luego opresión que los lleva a clamar por la ayuda de Dios. Y vemos la misericordia de Dios extendida a ellos. Este ciclo es un cuadro semejante al que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida, y que debemos saber que es tiempo de romper esos ciclos. Debemos estar firmes y permanecer en Dios y no permitir que lo atractivo del mundo nos desvíe de nuestra mirada y nuestro enfoque en Dios. Todo aquello que nos distrae, todo aquello que ocupa el centro de nuestra atención, se convierte en un ídolo. Distracción es semejante a destrucción, porque todo lo que nosotros adoramos, todo aquello en lo que volcamos nuestra atención y nuestros afectos, será lo que nos gobierne. Así que nosotros decidimos qué queremos que nos gobierne o quién queremos que nos gobierne. El único que tiene planes de bien y no de mal para nosotros es Dios. Así que más nos conviene que sea Él el que nos gobierne, pues Él tiene el cuadro completo de nuestras vidas. Él sabe hacia dónde dirigirnos, de manera que podamos cumplir con ese propósito por el cual Él nos formó. El capítulo 3 inicia describiendo que Jehová no echó fuera a estas naciones o a estos pueblos que los mismos israelitas no expulsaron, desobedeciendo el mandato de Dios. Ellos fueron aún más allá, se casaron con estos pueblos, con estos enemigos, se involucraron emocional y sentimentalmente con ellos, aun cuando Dios había dado instrucciones precisas que no debían contraer matrimonios con personas de otros pueblos. El haberlos dejado conviviendo en el mismo lugar iba a probar la fe de los israelitas. Al ser probados, lastimosamente no fueron aprobados. Muy pronto se vieron involucrados con ellos, se dejaron influenciar por ellos, adoptaron sus creencias religiosas, sirvieron a sus dioses Baales y se hicieron esclavos de ellos. Dice Jueces 3:7, hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Qué terrible es olvidarse de nuestro Dios. Por eso es tan necesario que usted y yo oremos en todo tiempo. El orar nos hace tener un diálogo con aquel a quien amamos, y es difícil olvidar si estamos constantemente en comunicación con Él. Esta inclinación hacia estos dioses, este involucramiento hacia sus prácticas, trajo como resultado opresión y esclavitud. Aquello mismo de lo que fueron sacados en Egipto vino a envolverlos en esta tierra, en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no obedecieron los mandamientos de Dios, porque se creyeron dueños de su propia verdad,
porque hicieron lo que bien les parecía. Nosotros, los seres humanos, no podemos hacer lo que bien nos parece, pues muchas veces nos equivocaremos. Es únicamente en la palabra de Dios, es únicamente aquí en donde encontramos la verdad, en donde encontramos el camino recto, el camino que debemos seguir. Recordemos que Dios no nos da sus mandamientos por ponernos cargas a nosotros. Sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Dios nos da sus mandamientos para trazarnos un camino recto por el cual nosotros podemos andar. Y en este camino hemos de agradarle a Él. Y es en este camino en donde Él también viene a recompensar nuestros pasos. Él mismo se convierte en nuestra recompensa y al tenerle a Él lo tenemos todo. Al no tenerle a Él no tenemos absolutamente nada. Todo lo de este mundo es efímero, todo desaparecerá. En Él tenemos vida, en Él tenemos salvación, en Él tenemos una vida eterna de plenitud. Y podemos comenzar ahora mismo, entregando nuestro corazón a Él, permitiendo que sea Él el que ensanche nuestros corazones, que sean sus mandamientos tras los cuales nosotros corramos, guiados por el Espíritu Santo. La consecuencia de haberse olvidado de Dios y haber caído en todas esas prácticas pecaminosas trajo como consecuencia que ellos vinieron a ser oprimidos por otros pueblos. Y nos cuenta Jueces 3:8 que cayeron en las manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y que sirvieron 8 años. Después de ser ellos los que estaban al mando, a los que estaban señoreando estas tierras con la autoridad delegada de Dios, ahora ellos vinieron a ser subyugados por pueblos enemigos, crueles, que les despojaban de todo lo que tenían, que no les permitían ni siquiera respirar. Por 8 años estuvieron en esa esclavitud. Resulta que en ese momento claman a Dios y Dios en su misericordia levanta una persona, un primer libertador entre los hijos de Israel. Y este hombre fue Otoniel, aquel de quien estudiamos, aquel hombre sagaz, aquel hombre que tuvo las agallas para responder ante el llamado de Caleb de poder echar fuera enemigos de la tierra que le pertenecía a él. Y como recompensa, se convirtió en el esposo de su hija Axa. Fue a Otoniel y a su esposa Axa que se le dieron las tierras del Negev y también fuentes de agua para regar esas tierras. Ahora han pasado 8 años y las cosas han cambiado. En medio de esta opresión, Dios levanta a este mismo Otoniel, pero no en sus fuerzas, sino que es en el Espíritu de Dios. Nos dice Jueces 3:10 que es el Espíritu de Jehová el que vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y prevaleció la mano de Jehová contra Cusán Risataim. Esta es una primera victoria tras ese tiempo de esclavitud, esos 8 años, y tras esta victoria dice que la tierra descansó en paz 40 años, mientras estuvo Otoniel liderando este pueblo. El Señor permitió que estos enemigos se levantaran en contra de Israel, pues de otra manera jamás hubieran vuelto su corazón a Él. Estaban tan distantes y quizás tan cómodos en este lugar que no sentían necesidad de Dios. Por eso es tan peligroso los tiempos en que todo está bien en nuestras vidas. Usualmente es más fácil mantenernos firmes en la fe cuando las cosas están algo tambaleantes, porque aprendemos a sujetarnos de Dios para no caer. Sin embargo, cuando todo va bien,
cuando hemos llegado a ese lugar de destino como ellos que llegaron a la tierra prometida y vemos que hay abundancia de pan, hay abundancia de paz, entonces comenzamos a ver alrededor nuestro y es ahí donde comienza una verdadera prueba de fe y de obediencia, pues todo aquello por lo que nos distraemos va a venir en contra de nosotros, tarde o temprano. Es por ello que es tan importante que nosotros aprendamos de lo que estamos leyendo en la palabra. Estos ejemplos que sirvan para nosotros para no cometer los mismos errores, para poder estar alerta ante esa sutileza del enemigo que nos viene a ofrecer algo atractivo que después va a destruirnos. ¿Saben? Los ídolos ofrecían beneficios inmediatos, gratificación inmediata. Todo sensualidad, oprobio era aprobado como parte de esa religión. No había ningún cambio de vida requerido. No se esperaba que toleraran a los demás. Así que era algo que verdaderamente atraía a la naturaleza humana. En cambio, la adoración a Dios requiere un cambio de vida, requiere una moralidad y abnegación a Dios y una tajante desaprobación al pecado. Así que estos enemigos que los israelitas dejaron, creyendo que no iban a causar ningún daño en ellos, se convirtieron en una aflicción constante para Israel. Todas aquellas áreas que nosotros no entregamos a Dios, aquellas áreas en las que no permitimos que su espíritu venga a tomar control, se van a convertir en aflicción en nuestras vidas. Vemos que tras estos 40 años, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, por lo que el rey de Moab, Eglón, fue fortalecido y oprimió a los hijos de Israel ahora por 18 años. Y fue hasta después de estos 18 años que los hijos de Israel clamaron nuevamente a Jehová. Y Jehová levantó otro libertador, esta vez llamado Ahod. Era un benjamita. Y no nos dice mucho la palabra acerca de él. Solo nos dice que era zurdo. Era una característica que le valió para poder acercarse al rey de Moab, de llevar oculta una espada de 2 filos, un puñal de 2 filos, y poderse presentar y maniobrar astutamente este puñal hasta enterrárselo a este rey, que al parecer era bastante pasado de peso, lo cual no le permitió sacar el puñal de su vientre cuando se lo enterró, y nos dice detalles tales como que le salió el estiércol a este rey. Estos son detalles que nosotros podemos pensar, pero ¿para qué están allí? Están asquerosos, pero son detalles que imprimen en nuestra mente situaciones para que no se nos olvide, para que no se borren de nuestra mente. Este hombre, este rey, podemos imaginarlo como alguien con una gran gordura. Y así es como el pecado viene a crecer en nuestras vidas y cómo se viene a enseñorear de nosotros, como alguien de gran peso sobre nosotros. El pecado nos trae una carga que no la vamos a poder soportar. Por eso es que el libro de Hebreos dice que hay que despojarnos de toda carga y de todo pecado. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se puede correr con un peso a cuestas, y el pecado es un peso que no nos deja avanzar. Es como este hombre gordo que está allí y que al meterle esa
espada de doble filo, ese puñal? ¿Qué es lo que sale de esta gordura? Sale estiércol. Verdaderamente es el estiércol que emana de un pecado que nosotros llevamos a cuestas. Es necesario levantarnos como Ahod, este libertador, a venir y anular ese pecado que nos asedia, que se ha engrosado en nuestras vidas, y permitir que toda putrefacción y que todo hedor pueda salir y pueda ser limpio. El lavamiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas produce la purificación. Y en lugar de emanar un olor tan putrefacto como estiércol, dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser un aroma de Cristo. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué olemos? ¿Cuál es el olor que nosotros dispersamos a donde estamos? ¿Es a estiércol o es un agradable aroma de Cristo Jesús reinando en nuestras vidas? Estos hombres ciertamente fueron investidos del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y verdaderamente vemos que esto es lo que ha sucedido. Otoniel, Ahod y todos los demás jueces no hubieran podido hacer nada en sus propias fuerzas. Eran hombres y mujeres con defectos, débiles, como usted y como yo, pero con el Espíritu de Dios ellos pudieron lograr derribar ejércitos de enemigos. Hebreos 11:32 nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Precisamente lo que está sucediendo. Fue por esa fe en Dios, por esa dependencia de Dios, el Espíritu Santo inundó sus vidas y entonces pudieron poner en fuga ejércitos extranjeros. Precisamente se están haciendo fuertes en batalla. Fue la espada de doble filo penetrando en la gordura de este rey de Moab. Es la espada de doble filo la que puede penetrar en la gordura de un pecado que nos tiene oprimidos. Por eso es importante mantener afilada esta espada de doble filo. ¿Y cómo se afila? Así, estudiándola, meditándola, permaneciendo en la presencia del Señor, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que esté encendido en nuestras vidas, dándonos ese discernimiento para poder interpretar y aplicar esa palabra. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esta espada de doble filo la que puede poner al descubierto ¿qué es lo que verdaderamente habita en nuestros corazones? Es esta espada de doble filo que puede entrar en la gordura del pecado para hacer salir todo el estiércol que ha estado acumulando el comulgar con ese pecado. Ahod muy hábilmente pudo enterrar el puñal en este rey y salió de su sala, y los siervos del rey pensaron que el rey estaba haciendo sus necesidades. Por eso dice: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Esto dio tiempo suficiente para que Ahod pudiera huir, tocar el cuerno en señal de guerra
y permitir que los israelitas descendieran y pudieran venir y tomar a los enemigos, a los moabitas. Fue una gran victoria, murieron 10,000 hombres de los enemigos, hombres de guerra, no escapó ninguno, dice la palabra. Y tras esta gran victoria hubieron 80 años de paz. Y se podría pensar que en este tiempo, durante estos 80 años, pues los israelitas pensaron que nunca más iban a ser tomados por enemigos. Pero volvió a suceder el ciclo que estamos estudiando. Volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Así que Dios levantó a otro hombre llamado Samgar. Samgar no nos da mucha información tampoco, solo nos dice que fue con una guijada de bueyes que mató a 600 hombres. ¿Pero qué es una guijada de bueyes para que haya logrado matar a tantos hombres? Pues es un instrumento del arado, es una herramienta, no es un arma en realidad. Es un palo de aproximadamente 2.5 metros que tiene en un extremo una parte ancha de aproximadamente 6 pulgadas con la que las personas usaban como un cincel para raspar todo el arado y limpiarlo de la tierra que se le ha quedado pegada. Y en el otro extremo tiene una punta para poder ir como picando al buey para que continúe su caminar. Así que no nos cabe duda, cómo un hombre con una herramienta de trabajo va a poder matar a tantas personas. Únicamente el Espíritu de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. A partir de ese día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo fue derramado con tanto poder para poder ser testigos de Jesucristo, cada uno de los discípulos, el Espíritu Santo está disponible para usted y para mí. Basta abrir nuestro corazón a Cristo, permitir que Él se enseñoree, porque el Espíritu Santo se muda y se muda totalmente a nuestras vidas cuando eso sucede, pero debemos mantenernos atentos a Él para no apagarlo. Es una persona que se muda dentro de nosotros, es el mismo Espíritu de Dios quien nos viene a hablar todo acerca de Dios. La voluntad de Dios se imprime en nuestros corazones y además nos brinda el consuelo que necesitamos día a día, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ciertamente no podemos caminar como cristianos sin el Espíritu de Dios. Es necesario este Espíritu de Dios para cada una de las tareas asignadas como hijos de Dios. El Espíritu Santo no permitirá que se nos olvide Dios, pues sí es el mismo Espíritu de Dios. Y al no olvidarnos de Dios, al tenerlo siempre presente, vamos a evitar caer en este ciclo, el cual seguiremos aún estudiando en los siguientes capítulos del libro de Jueces. Que Dios les bendiga, amados hermanos, les amo mucho y espero que estas palabras sean de gran reflexión a nuestras vidas.